Sí, ese es otro tema que es muy importante en este evangelio. La forma en la que Juan se comunica con su audiencia es a través de un uso bastante profundo de imágenes y simbolismo. Él utiliza diferentes técnicas literarias. Por ejemplo, él utiliza citas del Antiguo Testamento, alusiones al Antiguo Testamento. En otras ocasiones, él utiliza lo que llamamos ironía. Quiere decir que una cosa parece bastante clara para los personajes del relato, pero tiene un significado diferente para el lector. Entonces, ese es lo que crea la ironía que vemos en el Evangelio de Juan. Otra de las técnicas que él utiliza es el simbolismo. Así que una pregunta importante, como bien ha mencionado, es ¿de dónde viene este simbolismo? ¿Cómo lo usa Juan y qué propósito tiene? Me parece a mí que este tipo de simbolismo tenía un propósito nuevamente que respondía a las situaciones en el primer siglo. Juan no era una persona que se había separado de la sinagoga y que rechazaba el judaísmo. Al contrario, cuando vemos el Evangelio de Juan, la impresión que me da a mí es que el evangelista pensaba y creía, tenía la convicción de que Jesucristo era el cumplimiento final de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Lejos de rechazar las profecías, Moisés y los libros de las escrituras de las comunidades de las sinagogas, Juan pensaba que se habían cumplido en Jesús. Así que eso puede explicar parte del simbolismo veterotestamentario que vemos en su escrito. Tenía él la convicción profunda de que estaba escribiendo la historia del Mesías que ha cumplido las promesas del Antiguo Testamento. Así que si en el Antiguo Testamento este Mesías y este Dios se ha revelado como el buen pastor de Israel, ahora Juan se apropia de esta imagen e indica que Jesús es el buen pastor y que todos aquellos que oyen su voz son sus ovejas. De igual forma, el simbolismo del agua que es tan prominente en Isaías, cuando habla de la nueva creación, o cuando habla del nuevo pacto en Jeremías también, o incluso en Levítico, me parece a mí que al Juan utilizar el simbolismo del agua, lo que está haciendo es apropiarse de estas profecías y de estas escrituras del Antiguo Testamento. Así que su lejanía, digamos, de la sinagoga no era una lejanía del Antiguo Testamento, al contrario, era una reinterpretación de los símbolos que él encontraba en el Antiguo Testamento. Estos son textos que él y sus discípulos habían leído muchas veces en la sinagoga. Es muy probable que ellos habían leído Jeremías, Isaías, los profetas menores, los libros históricos y por supuesto los libros de Moisés. Y era muy común que en esas lecturas que hacían en la sinagoga ellos tenían preguntas: ¿cuándo vendrá este pastor eterno que es prometido acá? ¿O cuándo vendrá el rey que ha sido prometido? Y cuando vieron a Jesús, sus milagros, sus enseñanzas, la forma en la que resucitó de forma triunfal, ellos se dieron cuenta de que todas estas promesas tenían un cumplimiento final en Jesucristo. Así que me parece a mí que esto explica en cierta manera la abundancia de símbolos que encontramos en este Evangelio. Los encontramos bastante temprano en el escrito. En el capítulo 1, Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuevamente esa frase hace que el lector regrese hacia el Antiguo Testamento y los sacrificios de un cordero que cubrían el pecado de Israel y las promesas también de un sacrificio que iba a borrar los pecados de toda la humanidad. Otro símbolo que Juan utiliza también es el símbolo de la luz y las tinieblas. Y me parece a mí que lo que él está haciendo es reinterpretar el tema de la creación que aparece en Génesis. No es simplemente que él tenía experiencias acerca de la bondad de la luz y del peligro de las tinieblas, eso es posible que haya sido, pero la forma en la que el evangelista explica este contraste entre luz y tinieblas hace que el lector recuerde la creación en Génesis. En medio de una oscuridad profunda, Jesús dijo que sea la luz y la luz iluminó por primera vez. Así que Juan está haciendo un trabajo teológico de reinterpretación e incluso podríamos llamarlo un trabajo hermenéutico.
es lo que hace en su evangelio. El evangelio de Juan es evangelio porque no solamente contiene el registro exacto de acontecimientos históricos que sucedieron en el primer siglo durante el ministerio de Jesús. Contiene eso, pero también contiene la interpretación guiada por el Espíritu Santo acerca del significado teológico de esos eventos históricos. Y para hacer esa reinterpretación es muy evidente en el texto que Juan ha recurrido al Antiguo Testamento, posiblemente también a otras tradiciones judías, pero particularmente, creo yo, al Antiguo Testamento.